la amplia gama de propuestas que tiene BTV, uno de los pilares es el programa Perspectiva Real, donde se trata temas políticos. Lo conduce Guillermo Enríquez. Casi todos los políticos pasaron por allí, presidentes, expresidentes, la verdad una variedad para tratar la política de nuestro país y también del mundo. Un termómetro de lo que pasa políticamente en Uruguay y sobre todo en la región. Estuvimos justamente en la escenografía, allí donde habitualmente se desarrolla Perspectiva Real con Guillermo Enríquez. El programa se iba a llamar Realidades, y cuando íbamos camino desde Colonia, o sea, te digo, estábamos en Canal 3 de Colonia, a hacer la nota con Sanguinetti, un camarógrafo dice, pero Realidades ya existe en Maldonado, y era del canal del mismo grupo. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí empezó, pero la estética, es decir, los zócalos, la presentación, todo era con Real, por el Real de San Carlos, porque aparte el canal estaba al lado, así que le fuimos buscando la vuelta, y alguien dijo Perspectiva Real, y ahí quedó. Incluso sin pensar en el programa de Cotelo, que tiene hace 20 años, ¿no? Pero en ese momento surgió Perspectiva Real, ahí lo tiramos y ahí comenzamos con el programa, que yo siempre cuento la anécdota, era, si bien yo era periodista de radio, de diario y bueno, de televisión, conducir un programa no era fácil, ¿no? Y era Sanguinetti nada menos. Claro. Había que arrancar con un peso pesado. Claro, y allá en Colonia, estaba en Anchorena. Calor, me acuerdo, la estufa prendida, entonces le digo, doctor, mire, yo tengo ciertos temas, y lo primero que dijo fue, usted pregúnteme lo que quiera, que yo voy a responder lo que quiera. Y en realidad eso lo tomé como filosofía después de trabajo hasta el día de hoy, ¿no? Un molde para seguir. Hasta el día de hoy. Porque realmente yo tengo que estar preparado para responder lo que quiero y como quiero, y no era fácil hablar con el hombre, ¿no? Todos queremos opinar de política y yo creo que a la gente le interesa saber realmente qué es lo que piensa el político, por más que después se hable mal o no del político, ¿no? Más de los fuegos artificiales, le gusta escuchar una charla como la que tú tenés, ¿no? Distendida, pero con respeto, con tiempo para desarrollar algún tema. Sí, la idea del programa siempre fue esa, ¿no? Tener tiempo de escucharlos realmente, de escucharlos en largo y no en una nota de 1 minuto y medio, claro, 2 minutos de noticiero. Y la tónica es que el protagonista sea el político, que el periodista lo lleve en la charla y le puede hacer decir cosas. Hay quienes dicen, hay que ser más incisivo, y por qué no se le... uno no tiene por qué dejar pegado al político, ni incidir más allá de hacerlo decir lo que realmente quiere decir. Preguntando de una forma o de otra se puede llegar a la misma manera a decir las mismas cosas. Entonces ha sido un poco la tónica del programa a lo largo del tiempo, que nos ha dado buenos resultados, porque en definitiva la gente escucha lo que el político realmente dice, lo que el político realmente siente. En algo extenso como 1 hora suele pasar que ese discursito que tienen preparado para 1 o 2 minutos tengan que desarrollarlo y ahí ver realmente, como se dice, las patas a la sota, ¿no? Me consta que ellos conocen que BTV llega a todos los rincones del país. ¿Notás que cuando vienen a tu programa hablan un poco más en macro que lo que habitualmente hablan en otros medios? Sí, se podría decir que sí. Lo que tenemos enseguida es la repercusión. Enseguida que se va, me llamaron de este lado, de aquel, del otro, y como tienen asesores y son conocedores usan lenguaje hacia el interior del país y tratan de poner ejemplo incluso de a dónde han estado, y aquellos que recorren realmente el país durante los 5 años te dicen estuve en tal ciudad y te nombran la más chica de cada departamento, y porque saben que van a tener repercusión del caudillo. Han pasado la mayoría de los principales líderes, los principales políticos han estado en el programa a lo largo del tiempo. Los presidentes, sin ser Valle, bueno, y ahora Mujica, que comprometió estar este año, han pasado todos por aquí, como senadores, diputados, intendentes. No han venido como presidentes, pero sí han venido en otros cargos que han ocupado. Valle y Mujica sí han estado durante varias veces, ¿no? En el año incluso, en el programa. Valle lo hizo y Mujica también cerró su último programa en campaña electoral, fue desde aquí. Y en el caso de Mujica nos decían especialmente que había interés de que fuera en perspectiva justamente por el alcance nacional, más allá de Montevideo. Y
Después hemos hecho programas a nivel internacional de perspectiva, pero con figuras importantes, pero la mayoría ha sido enfocado a lo que es el político. En el caso de la clase política, aunque no les gusta que digan clase política, del sistema político, y voy a hablar en primera persona, comencé en esto a los 22 años, allá en el 84, y comencé en el Parlamento. Estuve 16 años de cronista parlamentario para diario y para televisión también. Entonces llevó a que la mayoría los conociera, y aparte era el más chico de la barra de periodistas, era el más chico. El programa, si bien hace 10 años que estamos ahora en BTV, hace mucho más tiempo lo hacía porque lo comenzamos en Colonia. El primer programa fue grabado en la estancia en Chorena, con Sanguinetti presidente en su primer periodo. Estamos hablando del 95. En su segundo periodo, perdón. Estamos hablando del 95, 96. Entonces la relación es, con todos los partidos, con todos los sectores, es más fluida. Uno tiene un contacto más estrecho con Mujica. Mujica era diputado, después senador, y conversábamos prácticamente todos los días que estaba allí en el Parlamento. Entonces la relación es otra, de acuerdo a la temática, y tratamos de ir escalando, intercalando, mejor dicho, a cada partido, ¿no? Cada uno de los sectores partidarios cuando es el caso político, pero también analizando lo que se está tratando en general, ¿no? ¿Cómo es un periodista que maneja o se mueve dentro del sistema político para que el off the record, que generalmente es lo más jugoso de la charla con los políticos, no empañe la entrevista que uno tiene que realizar como profesional? ¿Se entiende la pregunta? No mezclar las cosas. Por más que el político le diga algo, bueno, en el momento que va al aire, de pronto dice otra cosa. Es respeto, ¿no? Es respeto. Si te están confiando algo en off the record para que tú te hagas que creo que generalmente es para eso, ¿no? Que te hagas el panorama de situación, es otra cosa. Si es off the record no lo vamos a decir, y no hay por qué decirlo, pero uno tiene elementos para poder manejarse y saber qué preguntar. Sería deshonesto intelectualmente, que a veces pasa, en algunos casos, de preguntar algo que ya se sabe que no es así o que está hablado desde antes de que no se va a decir. La música tiene una incidencia muy particular en cualquier programa, una cortina musical, pero en este caso, además de identificar el programa, ha tenido repercusión en la gente, no sabemos por qué. Yo por lo menos no lo sé. Sí, contame. Vos sabés que aparte la música está desde el primer programa, ¿no? Ese tema es el tema de aquella película que se hizo del desembarco de Colón, La Conquista del Paraíso. Ajá. La cortina musical de 1492, La Conquista del Paraíso. Y increíblemente, de 10 llamados que recibimos del programa, casi semanalmente, 2 o 3 son preguntando cómo se llama el tema. Al ser un programa de conversación, de charla, si el trabajo de los muchachos, de los camarógrafos, que es fundamental, si no dan este movimiento, si no hay un buen director que te lleve, ver a 2 personas hablando simplemente, excepto que sea un tema demasiado picante. Es radio, televisión. Claro. Y aburrido. Todo eso cambia, ¿no? Guillermo Enríquez también recorrió varios países con los presidentes de la República, y por eso desde aquí, del Radisson, a pocos metros de la Torre Ejecutiva, donde habitualmente trabaja el presidente de la República, les vamos a mostrar esas giras presidenciales. Que no solamente estaba Guillermo, también Jorge García Alberti y una cantidad de compañeros que apoyaron esos emprendimientos de salir al exterior a mostrar al Uruguay y luego traer las imágenes. Vamos a ver esas recorridas. Para esta segunda entrega hemos elegido el vino para mostrarles cómo es el camino entre Uruguay y Estados Unidos. La ruta del vino comienza aquí, en Napa Valley, California, una de las principales zonas vitivinícolas de este país. Pero también en esta zona hay presencia uruguaya. Bueno, eso fue también un hito que creo que BTV marcó línea en cuanto a la televisión nacional. Decidimos un poco por nuestro criterio periodístico
se produjo un cambio importante en el país con el gobierno de Vázquez. Allá habíamos estado con el gobierno de Valle en las giras acompañándolos a todo el equipo al exterior, en Estados Unidos, en México, y fue un poco el marcar una forma de trabajo que creíamos que habíamos tenido una crisis en aquel momento. El país estaba atravesando un desafío nuevo, interesante. El presidente Valle en su momento fue a Estados Unidos y consiguió y logró lo que para muchos fue la salvación del país. En ese momento estaba BTV ahí. Luego vino otro gobierno y acompañamos también al presidente Vázquez en varias oportunidades. Y bueno, y eso hacía que nos siguieran. Eso es un orgullo decirlo, ¿no? De que otros canales de televisión, quizá con mucha más historia que BTV, bueno, decidió que tenían que estar porque si no, por supuesto, perdían competencia con nosotros. Yo creo que profesionalmente a mí me llevó a madurar también. Por supuesto vas aprendiendo. Esta profesión de periodista no terminas nunca de aprender, es permanente el desafío, y eso fue un desafío muy importante y una responsabilidad también muy importante. Es decir, tener el peso, lo hablábamos con Edgardo cuando viajaba, de tener la responsabilidad de transmitir a todo un país que lo que estaba pasando y ser un poco la cara visible de todos, te lleva a tener una responsabilidad muy, muy importante. Y bueno, supimos que me tocó a mí, podía haber tocado a otro colega, pero creo que eso a mí personalmente me sirvió para madurar, para crecer y para ver la distancia y la importancia que en otros casos se le da desde afuera al Uruguay, que quizás cuando estamos acá no tiene esa importancia. Hicimos Montevideo, Minnesota, cubrimos las internas de los partidos de los republicanos en aquel momento, y después hicimos un especial sobre Montevideo, Minnesota, esa ciudad que lleva nuestro nombre y que tiene como principal figura en la calle principal una estatua de Artigas. Hace pocos días estuvo la alcaldesa aquí. Y bueno, y otra serie de programas, uno que a mí me gustó mucho, pero ese fue un perspectiva real en realidad, fue un perspectiva real documental, que fue el de los toros en España, que hicimos el año pasado, que nos han pedido repetir, y el de los indios, los cunas, yala, en Panamá, gente que vive con sus propias costumbres y que a su vez son reconocidos por el gobierno panameño. Tuvimos también el honor de participar con la Embajada de Estados Unidos, invitados por la Embajada de Estados Unidos, donde se inició un ciclo que luego no tuvo seguimiento, que un poco nació de la idea de mostrar desde la visión de un periodista uruguayo que recorría Estados Unidos distintas actividades que se podían hacer y que podían servir para ilustrar cómo se vivía algunos uruguayos que vivían en el exterior, en el caso de Estados Unidos, y también actividades comerciales. Se hicieron las rutas del vino, la ruta de la madera, a partir de la realidad de Tacuarembó, donde Weyerhaeuser, por ejemplo, se había instalado una empresa americana en Tacuarembó y había generado puestos de trabajo y un cambio importante en toda esa actividad. Bueno, tenía su casa matriz en Estados Unidos y nos hizo llevar a conocer esa casa matriz, cómo pensaban desde Estados Unidos y Uruguay. Eso fue con la ruta del vino, con la ruta de la madera, con la ruta del software de Microsoft.